Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, determine la fuerza presente en los elementos DG, FG y FH. Diga también si se encuentran a tensión o a compresión. Lo que nos pide el ejercicio es determinar la fuerza en este elemento y este elemento para la armadura. Es muy sencillo resolverla por el método de secciones. Para resolver estos tres elementos, recordando que debemos de tratar de que máximo cortemos 3 barras. Entonces, claramente nuestra sección sería de esta manera. Hay que cortar en esta parte. Ya que definimos en dónde tenemos que cortar, vamos a ver que se nos divide en dos partes. Una tenemos la parte de la derecha y otra es la parte de la izquierda. En este caso, no ganamos mucho si nos quedamos con una o con otra, es casi lo mismo. Yo me voy a quedar con la parte de la derecha. Ya que identifiqué que lo que yo voy a necesitar es la parte de la derecha, entonces tengo que descubrir primero las reacciones en este apoyo. ¿Por qué? Porque yo me estoy quedando con esta parte de la derecha. Si decidiera quedarme con la parte de la izquierda, entonces necesitaría la reacción en este apoyo. Ambos procedimientos nos va a dar el mismo resultado. Para encontrar la reacción que necesitamos, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura. En nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos las fuerzas que actúan sobre la armadura, que sería esta fuerza de 9. Tenemos la fuerza de 5, tenemos la otra fuerza de 5, tenemos la reacción KY, tenemos la reacción KX, tenemos la reacción BY. Como lo que yo quiero hacer es determinar tanto KX como KY, lo que voy a hacer es una sumatoria de momentos en B. En la sumatoria de momentos en B tiene que ser igual a 0. Yo voy a considerar los momentos positivos en este sentido. La sumatoria de momentos en este caso me quedaría de la siguiente manera. Recuerden, hay que observar hacia dónde giraría este objeto o nuestra armadura si solo estuviera actuando una de las fuerzas. Es decir, esta fuerza, hacia dónde haría girar el objeto si el punto fijo fuera B. Si el punto fijo fuera B, esta fuerza nos haría girar en sentido positivo, por lo tanto va a ser más 9 que multiplica la distancia perpendicular a la fuerza. La distancia entre el punto A y el punto B, que es perpendicular a la fuerza, es esta distancia de aquí, que es de 8 pies. Entonces tenemos que es 9 que multiplica la distancia, que son 8 pies. Después de esto tenemos la fuerza de 5 kips. La fuerza de 5 kips genera un momento que en este caso va a ser en este sentido. Por lo tanto, como va en sentido contrario al que yo consideré como positivo, va a ser negativo. Entonces va a ser negativo y va a ser 5 que multiplica la distancia perpendicular, que en este caso sería esta distancia. Como la fuerza es vertical, la distancia es horizontal. Entonces sería 5 por 15. Además de esto, tenemos el momento de la siguiente fuerza de 5, que también va a ser un momento negativo. Este momento va a multiplicar la distancia perpendicular, que en este caso sería esta completa, esta distancia desde el punto B hasta el punto G en horizontal. Esta distancia sería de 30, por lo tanto nuestro momento es de 5 por 30. Además, tenemos el momento que nos genera la fuerza KY. La fuerza KY va a multiplicar a la distancia horizontal, que la distancia horizontal es esta completa desde B hasta acá, que sería 45. También tenemos el momento de la fuerza KY. La fuerza KY va a generar momento con la distancia horizontal, que sería esta completa, que sería una distancia de 45. Este momento sería positivo y va a ser más KY, que multiplica a 45. Cabe mencionar que la fuerza KX no va a generar momento. ¿Por qué? Porque la fuerza KX generaría momento con respecto a B si existiera una distancia vertical. Como la fuerza es horizontal, tiene que existir una distancia vertical. Como la distancia vertical entre B y K es 0, entonces la fuerza KX no genera momento. Aquí tenemos que esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Ya son todos los componentes de nuestra sumatoria de momentos. Ahora vamos a resolverla. Primero tendríamos 9 por 8, 72, menos 5 por 15, que son 75, menos 5 por 30, que son 150, más KY, que multiplica 45. Esto es igual a 0. Para despejar KY tendríamos que KY por 45 va a ser igual a 153.
De aquí podemos despejar KY y tendríamos que KY va a ser igual a 153 entre 45. Esto nos da igual a 3.4 kips. Esta sería la reacción KY. Ahora, para determinar la reacción KX, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y aquí tenemos dos fuerzas en X. Tenemos la fuerza de 9 y la fuerza KX. En este caso, en la sumatoria de fuerza en X, tenemos menos 9 más KX. Por lo tanto, KX nos quedaría como 9. Ya que tenemos las dos reacciones que necesitamos para nuestra sección, entonces podemos proseguir con la sección. Si nosotros quisiésemos calcular el valor de la reacción en B, podemos hacerlo con sumatoria de fuerza en Y. No lo voy a hacer porque no es necesario para este ejercicio, pero si se quisiera hacer, se haría con la sumatoria de fuerzas en Y. Para resolver el ejercicio por el método de secciones, lo que vamos a hacer es cortar en esta parte y se nos forman dos secciones. Recordemos que vamos a quedarnos con la parte de la derecha. Si nos quedamos con la parte de la derecha, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra armadura que nos quedaría aquí. Tenemos la parte G, la parte J, el nodo K y el nodo H. Además de esto, tenemos que colocar todas las fuerzas externas, que sería en este caso la fuerza de 5 kips que está en el nodo G. Tenemos la fuerza KY y KX. Ya que tenemos indicadas todas las fuerzas externas, ahora cada uno de los elementos que estamos cortando, es decir, el elemento DG, el elemento FG y el elemento FH, los vamos a cambiar por una fuerza. Entonces, en lugar del elemento DG, colocamos una fuerza que sería la fuerza DG. En lugar del elemento FG, colocamos una fuerza que sería la fuerza FG. Y en lugar del elemento FH, colocamos una fuerza que sería una fuerza que sería FH. Como ya sabemos que el valor de KY es de 3.4 y el valor de KX es de 9, entonces esta parte del ejercicio se trata como si estas fueran reacciones que no conocemos y vamos a determinar sus valores con las condiciones de equilibrio, es decir, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero ahora las que queremos descubrir son estas tres. Para la sumatoria de momentos, recuerden, lo más conveniente es elegir el punto donde tengamos más incógnitas. En este caso sería el punto G. Si hacemos la sumatoria de momentos en el punto G, nos quedaría de la siguiente manera. Sumatoria de momentos en G igual a 0. Vamos a considerar los momentos positivos en este sentido. Entonces tenemos los siguientes momentos. Recordemos que estas tres fuerzas que están aquí no generan momento porque las tres fuerzas tienen una distancia de 0 con respecto al punto G. Ahora, para el momento de la fuerza de 9, lo que tenemos es un momento que será la fuerza de 9 por la distancia perpendicular a la fuerza, que sería esta distancia de 8. Es la distancia de aquí a aquí, que es una distancia de 8. El momento que nos generaría esa fuerza sería un momento positivo y sería de 9 por 8 pies. Después de esto, tenemos el momento que nos generaría la fuerza de 3.4. La fuerza de 3.4 se multiplicaría por la distancia perpendicular, que es esta distancia de aquí, que son 15 pies. Entonces, ese también sería un momento positivo que va a ser 3.4 que multiplica la distancia que son 15 pies. Además de esto, tenemos el momento que nos genera la fuerza FH. Recordemos que la fuerza FH tiene dos componentes. Para determinar sus componentes, nosotros podemos usar el triángulo que está marcado aquí en azul. Para ese triángulo que está marcado en azul, nosotros tenemos que la base del triángulo tiene 15 y la altura tiene 8, lo que nos daría que la hipotenusa es de 17. Por lo tanto, si nosotros hacemos las componentes de la fuerza FH, observaríamos lo siguiente. Tenemos que la fuerza FH es esta línea morada y está compuesta por dos componentes. Una que sería la línea roja que tenemos aquí, que tendría un valor de 15 entre 17 FH, y por otro lado tenemos la componente vertical que sería esta, que tendría un valor de 8 entre 17 FH. Una vez que conocemos ambas componentes, tenemos que determinar cuál de las componentes haría momento o si las dos generan momento. Entonces hay que reconocer que esta fuerza
generaría momento si existiese una distancia horizontal. La distancia entre G y H de manera horizontal es 0. Entonces, esta fuerza, la fuerza azul, no genera momento. Ahora, la distancia vertical, que es la distancia de 8, generará momento con la fuerza horizontal, que la fuerza horizontal es de 15 sobre 17 FH. Ese momento será negativo y lo vamos a colocar aquí. Va a ser menos 15 entre 17 que multiplica a FH. Recordemos que esta es la componente horizontal de la fuerza FH que multiplica a la distancia vertical. La distancia vertical es una distancia que va desde G hasta H, que sería de 8 pies. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar esto por 8 y vamos a igualar a 0. Ya no existe ningún otro momento, por lo tanto, la sumatoria de esos momentos nos tiene que dar 0. Resolviendo las multiplicaciones, tenemos que 9 por 8 es 72, más 3.4 por 15, que son 51, menos 15 entre 17 por 8, que nos da menos 7.06 FH. Esto va a ser igual a 0. Después de esto, simplemente vamos a despejar FH y tendremos que FH va a ser igual a 123 negativo entre menos 7.06. Con lo que obtendríamos el valor de FH, que es de 17.42 kips. Ahora que ya conocemos el valor de FH, podemos pasar a la sumatoria de fuerzas en Y para encontrar el valor de FG. En la sumatoria de fuerzas en Y tendremos la fuerza de 5, que sería negativa, sería menos 5, más la fuerza de 3.4, que sería positiva, más 3.4. Además de esto, requerimos la componente de FH, que ya la tenemos aquí, que es de 8 entre 17, que multiplica a FH, que sería esta de aquí, y tenemos que agregar la componente de FG. Observen que FG sigue o respeta este mismo triángulo. El triángulo que tenemos aquí en rojo sería exactamente igual al triángulo que está en azul. Tiene de base 15 y de altura 8. Por lo tanto, los datos son exactamente los mismos que calculamos para FH. Entonces, para FG tendríamos que la componente es menos 8 entre 17 que multiplica a FG y esto es igual a 0. Resolviendo esta suma tenemos que es menos 1.6 más 8 entre 17 que multiplica a FH. Hay que recordar que FH vale 17.42. Vamos a ponerlo como 17.42 menos 8 entre 17 que multiplica a FG. Vamos a despejar FG y tendríamos que 8 entre 17 FG negativo va a ser igual a menos 6.6. Para despejar FG tendremos que FG va a ser igual a menos 6.6 que multiplica menos 17 entre 8. Con lo que obtendremos que FG tiene el valor de 14.02 kips. Ya obtuvimos el valor de FG y el valor de FH. Ya nada más para finalizar el ejercicio vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. En la sumatoria de fuerzas en X vamos a tener DG, que sería negativo, sería menos DG, menos la componente de FG, que sería esta que está en horizontal, sería menos 15 entre 17 FG, menos la componente de FH, que también es la misma, sería menos 15 entre 17 FH, más la reacción en X, que vale 9, más 9, esto es igual a 0. Como ya tenemos los valores tanto de FH como de FG, entonces los podemos sustituir y tendríamos que menos DG, menos 15 entre 17, que multiplica a FG, que vale 14.02 menos 15 entre 17 que multiplica a FH que vale 17.42 más 9, esto es igual a 0. Con esto obtendríamos que menos DG menos 18.74 es igual a 0. Despejando obtendríamos que DG es igual a menos 18.74 kips.
Ya terminamos de resolver las tres fuerzas que necesitábamos, ahora simplemente nos falta expresar nuestros resultados. Hay que recordar dos cosas. Si yo supongo las fuerzas como están estas flechas moradas, es decir, del nodo hacia afuera, entonces le estoy suponiendo a tensión. Si yo supongo las fuerzas hacia el nodo, es decir, como están estas fuerzas verdes, las estoy suponiendo a compresión. Por lo tanto, si yo elijo utilizar esta, entonces los resultados que me salgan positivos van a salir a compresión, los que salgan negativos van a ser a tensión. En este caso yo utilicé las flechitas moradas, que están supuestas a tensión. Entonces, los que me salgan positivos, que en este caso son estos dos, van a ser a tensión, y los que me salgan negativos, que en este caso es va a ser a compresión. Lo único que falta sería expresar nuestros resultados. Para expresar los resultados tendríamos que FH serían 17.42 kips a tensión. Tendríamos que FG son 14.02 kips a tensión y DG serían 18.74 kips a compresión. Cabe remarcar que estos resultados tienen que ser todos positivos, simplemente se indica que es tensión o compresión. Recordemos que esta parte de la suposición de las fuerzas se puede hacer como sea, se pueden hacer a tensión, a compresión o se puede hacer combinado. Entonces, no existe una norma general de quién va a tener positivo y quién va a tener negativo la tensión o la compresión. Lo que conviene es que tú elijas una manera para tú hacerlo y simplemente al final vamos a expresar si está a tensión o está a compresión.